Muy buenas tardes, Dios les bendiga ricamente, hermanas, hermanos, amigos que nos acompañan en esta tarde. En el nombre del Señor Jesucristo vamos a continuar meditando, como lo hacemos habitualmente los días miércoles, en este precioso libro, el libro de los Hechos. Pero primeramente vamos a orar, vamos a presentar a nuestro Dios por las distintas necesidades que hay en el pueblo de Dios. Vamos a orar. Hay muchos hermanos que están pasando por circunstancias de salud, como por ejemplo nuestro hermano Ramón Espínola, pastor de allí de Florencio Varela. Vamos a orar a favor de nuestro hermano, también nuestro hermano Fidelino allí en el Paraguay, está pasando por un problema crítico de salud, pero confiamos en la fidelidad de nuestro Dios. Así que con toda confianza vamos a orar, vamos a presentar. Asimismo, si usted está pasando una circunstancia de salud, le invito a que se sume a esta oración. Si su petición es por cuestiones personales, también le invito, vamos a orar, vamos a presentar delante de Dios problemas económicos, sea cual sea su circunstancia. Vamos a traer a la presencia de nuestro Dios. Padre amado, en esta hora, en el precioso nombre de Jesucristo, nos presentamos en tu santa presencia. Como dice tu palabra, nos podemos acercar al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesucristo, traemos nuestras peticiones, nuestras necesidades. Te pedimos a favor de la vida de nuestros hermanos que están enfermos, que están pasando circunstancias, como nuestro hermano Ramón Espínola, nuestro hermano Fidelino Galeano, y asimismo cada hermana y hermano que están pasando adversidades, sean familiares, sean económicas, sean de salud, sea cual sea su circunstancia. Vamos a traer a tu presencia, Padre, con toda confianza. Señor, en el precioso nombre de Jesucristo entregamos en tus manos, sabiendo que tú vas a hacer lo mejor con cada uno de nosotros. Esa es nuestra confianza. Por eso, con toda libertad, dejamos ante ti nuestras cargas, nuestros quebrantos. Siempre llevamos en oración nuestro hermano Raúl Rochero por su recuperación. Oh Padre amado, para ti no hay nada imposible. Más allá de lo que diga la ciencia, nosotros dejamos en tus manos. Tú eres el Dios que resucita a los muertos. Por eso, con toda confianza, entregamos en tu presencia. Y una vez más seguimos orando por aquellos que aún no conocen a tu Hijo Jesucristo, por nuestros seres queridos, nuestros familiares que aún no han entregado su vida al Salvador. Por eso, en esta hora dejamos, Padre, en tus manos. Y ahora, Señor, en el nombre de Jesucristo, te pido, Señor, por tu palabra, que tu palabra sea revelada a cada uno de nosotros. Señor, resisto todo espíritu de incredulidad que se mueve en el aire, todo espíritu contrario, todo bloqueo mental, todo espíritu de duda. En el nombre poderoso de Jesucristo, lo echo fuera de la vida en esta hora. Padre amado, entregamos todo en tus manos, que tu Espíritu Santo tome el control de todo lo que vamos a hablar y que todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a retomar. Estábamos considerando capítulo 9 del libro de los Hechos y vamos a hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la forma correcta para la iglesia. Muchos lo hacen en el nombre de la Trinidad, pero el nombre correcto para la iglesia, enseñado por el apóstol Pablo y por los apóstoles, como vamos a ir viendo, es el nombre del Señor Jesucristo. Esa porción del Evangelio de Mateo, esa porción es para el milenio, para Israel. Esa enseñanza proviene de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tomó esa forma y las iglesias protestantes, por falta de revelación, copian. Pero lo correcto en esta dispensación de gracia, la Iglesia, dice la carta a los Colosenses capítulo 3,
hace todo lo que hagáis, hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la ordenanza de la iglesia. Así que, en el nombre del Señor Jesucristo, vamos a considerar capítulo 9, del libro de los Hechos. Estábamos considerando la conversión del apóstol Pablo y vimos varios versículos muy interesantes y consideramos la conversión de este varón que pasó a ser, después del Señor Jesucristo, el personaje más importante de la época de la iglesia, el apóstol Pablo. ¿Por qué el más importante? Bueno, porque él recibió la revelación para la iglesia. Dios lo escogió. Él era un religioso perdido, fanático, asesino, lleno de odio. Nosotros creo que ninguno hubiésemos elegido a tal personaje, pero Dios en su soberanía lo eligió y lo transformó. Y ya estuvimos viendo varias cosas que este hombre hacía. Vemos cómo él reconoció, estuvimos viendo varias porciones ya de la Escritura y vimos y dijimos que la tradición religiosa es un lazo diabólico. Bueno, y habíamos visto, por ejemplo, Jeremías 9:14, que el pueblo de Dios fracasó por ir tras su imaginación. Y hoy existe el mismo peligro. Cuando los creyentes nos empezamos a manejar por el razonamiento humano o por nuestra imaginación y no por lo que dice la Biblia. A veces leemos la Biblia con un prejuicio y buscamos una porción que avale nuestra idea. Pero eso no es la forma correcta, sino que debemos permitirle al Espíritu Santo que nos muestre por la Biblia cuál es la idea, el propósito y el plan de Dios. Y para eso tenemos que aceptar, disponer nuestro corazón. Así le pasó a este varón llamado Saulo. Tuvo un encuentro con el Señor Jesús y él tuvo que aceptar. Habíamos leído que cuando el Señor le llamó, lo primero que le dijo, dice versículo 6, Hechos capítulo 9, verso 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, así es la forma de nuestro Dios. Primeramente, le reconocemos su señorío y después tenemos que estar dispuestos a que nos digan. El hombre natural, cuando digo hombre natural me refiero a hombre y mujer sin Dios, no quiere que nadie le diga nada. Así es la humanidad. Cuando venimos al Evangelio, a veces por años perdura esa forma. Yo a veces escucho así. A mí no me gusta que me digan nada. Bueno, no hay ningún problema. Si ustedes realmente y yo queremos ser vencedores, tenemos que aceptar que Dios nos diga. Y Dios nos va a decir por su palabra y por sus siervos. A veces existe esa idea loca, así como relataba Jeremías 9:14. No, dice, a mí me tiene que revelar Dios. Sí, es cierto que tenemos y necesitamos una revelación. Eso es muy cierto. Pero Dios va a usar hombres y mujeres que Él tiene en su obra para enseñarnos, para amonestarnos, para advertirnos. Eso forma parte de nuestra preparación y de nuestra carrera. Una de las cosas que aprendemos a medida que crecemos es a aceptar la forma de Dios. Dios dispuso así. Dice Pedro, los ángeles querían predicar el Evangelio, pero Dios dispuso que fuéramos los seres humanos. Y a veces, por años, perdemos nuestro tiempo por no aceptar la forma de Dios. No queremos aceptar.
No nos gustan que nos digan las cosas. Tenemos ese espíritu bien diabólico de rebelión, porque la rebelión tiene que ver con el espíritu de Satanás allí en el principio de toda esta historia de la humanidad. Como dije en otras ocasiones, el motivo por el cual los seres humanos estamos aquí en este planeta es porque hubo una rebelión en los cielos. Y Dios preparó una nueva creación para ejecutar los juicios sobre Satanás. Los ángeles no se atrevieron y Dios preparó al ser humano con todas las cosas que ya hemos visto. Pero hay un propósito. Por eso, así como encontramos en Dios sus cualidades, y esas cualidades luego se reflejan en nuestra vida, así vemos también cuando la manifestación de Satanás en la humanidad: violencia, competencia, mezquindades. Todo eso se corresponde a nuestra vieja creación y también a Satanás, por supuesto. Así que, gracias al Señor, que el apóstol Pablo fue transformado. Así como usted y yo estamos siendo también transformados. Vamos a avanzar. Y vamos a ver lo que el apóstol Pablo fue recibiendo. Habíamos leído ya Romanos 9, versos 31 y 32. Vamos a retomar ahí, vamos a ir a esa porción del libro de Romanos, capítulo 9. Gracias al Señor por este tiempo que podemos disponer para meditar la palabra. A vista de las circunstancias actuales, sabemos que esto va a continuar un tiempo aún. Por eso agradecemos tanto a nuestro Dios de poder estar comunicado por este medio, y usted también agradezca y aproveche. A veces vemos muchos hermanos que no se conectan. La verdad es muy triste, sobre todo en este tiempo de tanta oscuridad. Necesitamos la luz revelada de la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos. Romanos capítulo 9 y el verso 31 y 32. Pablo, cuando escribió esto, él sabía bien lo que estaba escribiendo. Y dice, podemos leer el verso 30 también. Romanos 9:30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Miren el verso 32, qué revelación va a compartir el apóstol Pablo. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Así fue la condición de Israel, y así, lastimosamente, miles de cristianos siguen creyendo que la salvación es por obras, cuando en realidad la Biblia es bien clara y la salvación es por fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Qué triste condición. Así fue la condición de Israel, y así es la condición de muchos cristianos hoy. Bueno, Pablo tuvo esta revelación. Romanos capítulo 10 y el versículo 2. Porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, presta atención a esto, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y el verso que sigue, si usted no lo tiene marcado en su Biblia, márquelo. Verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Así que la ley terminó en el Calvario.
Dice, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La fe tiene que ver con creer y no con actuar. Primeramente creemos. Luego, en la medida que crecemos espiritualmente, vamos a empezar a hacer cosas que antes no hacíamos. Pero eso no tiene nada que ver con nuestra entrada al cielo. Nuestra entrada a los cielos es por la fe. Recordamos aquel que estuvo en la cruz al lado del Señor Jesús. Ni siquiera se congregó, ni siquiera se bautizó. Mas el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La fe. Satanás intenta por todos los medios de perturbar la sana enseñanza del Evangelio. Por eso dedicamos tanto tiempo a meditar la palabra de Dios. Y si usted tiene una duda, hermana, hermano, amigo que nos está viendo, comparta su duda con nosotros. Ahí en el Facebook tiene la vía de comunicación. Con todo gusto le voy a explicar. Le voy a dedicar el tiempo necesario para explicarle y sacar todo tipo de duda. Con todo gusto lo voy a hacer. Así que bueno, vamos a continuar. El apóstol Pablo magnificó la gracia de Dios en su vida. Un hombre, vamos a ver qué más dice él escribiendo a los filipenses. Filipenses capítulo 3. Él está haciendo aquí un reconto de su vida. Dice a partir del verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Mire que había que ser un fanático para poder llegar a decir esto, irreprensible. Este era su concepto religioso. Después vamos a encontrar que el apóstol Pablo reconoce, escribiendo a los romanos, que en realidad, a la luz de ser sincero ante la palabra de Dios, nadie pudo cumplir la ley. Pero vemos aquí su actitud. Primera de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1. Y el versículo 12 en adelante. Primera de Timoteo 1, verso 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Mire qué descripción de un religioso fanático. Pablo, después, al pasar los años, dice, era un ignorante incrédulo. Y esa es la condición de los religiosos hasta el día de hoy. Ignoran lo que dice la palabra de Dios, ignoran el plan de Dios y están llenos de incredulidad. Por eso que el religioso siempre quiere poner una justicia propia. El religioso enseguida se jacta de algo que hizo. Muchos creen que están en la iglesia por ser buenas personas. Es un gran error. Nunca leyó la Biblia. Dice el apóstol Pablo, lo vil y despreciado eligió Dios. Ahí estoy yo. Yo levanto la mano y creo que todos vamos a levantar la mano también ahí. Lo vil y despreciado. Y aquí vemos la declaración de Pablo, ¿por qué lo hizo? Pero note el verso que sigue, verso 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús.
palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fue recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Vemos aquí el reconocimiento de Pablo. Él ahora aquí se sincera y dice: yo soy el primero en la lista de los pecadores. Pero la gracia de Dios fue abundante para él y para usted y para mí también. La gracia de Dios se llama Jesucristo y su obra en la cruz. Vemos en el versículo 12, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dios le otorgó un crédito. Ya en otras ocasiones hemos explicado a qué se refiere. La Escritura en el Antiguo Testamento dice que nuestro Dios vive en la eternidad. Y como Él vive en la eternidad, Él vio el día que nacimos y Él ya vio nuestra tumba. Él conoce el principio y el fin de todas las cosas. Por eso que Él le tuvo por fiel. Él ya vio que Pablo iba a alcanzar y lo tomó a su servicio, igual que a usted y a mí. Él ya vio, y por algo usted y yo hemos alcanzado esta gracia. No es mérito humano, no es porque seamos buenos, al contrario, pero Dios por su gracia se revela en nuestras vidas. Y porque Dios ve todas las cosas, aún confiamos en su fidelidad. Él sabe qué va a ocurrir con nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, cuando llegue ese día del arrebatamiento. El Dios que vive en la eternidad. Pero bueno, no nos vamos a ir del tema. Estamos considerando capítulo 9 de los Hechos. Le vemos al apóstol Pablo, un religioso que persiguió a la iglesia, mostró su corazón. ¿Cómo era su corazón? Rebelde y religioso. Rebelde y religioso. Él no pudo mostrar la vida de Dios. Libro de Gálatas, capítulo 3. Él no lo pudo mostrar. Gálatas es una preciosa carta que precisamente refuta, enfrenta la idea de que hay que cumplir la ley para ser salvo. Si usted tiene esa creencia, lea detenidamente la carta a los Gálatas y va a encontrarse que tal cosa no es así. Gálatas, en el capítulo 3 y el verso 21. Dice, encontramos una pregunta. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? La ley no puede dar vida. La ley no puede dar vida. Sin embargo, la gracia de Dios es abundante. Pablo, como encontramos aquí, él asumió su condición. Ahora va a comenzar una nueva y útil vida para Dios, igual que usted y yo, cuando recibimos a Cristo. Cuando la palabra de Dios es revelada, podemos tomar un nuevo enfoque en nuestra vida. Lo que antes era simplemente religión, ahora es vida total. Lo que antes era simplemente un cumplir normas, ahora podemos realmente, llenos de la vida de Cristo, rendir nuestra vida en obediencia al Señor. Gálatas, libro de Gálatas, capítulo 1.
Y podemos ver en este primer capítulo cómo fue que Pablo predicó el Evangelio. No quiero que me malinterprete, pero el énfasis no fue que él fue a un instituto. Yo agradezco al Señor sinceramente por los institutos, porque son muy útiles, pero no vaya a confundirse. Por favor, no se confunda. Para predicar la palabra de Dios, si usted desea ser una obrera o un obrero, lo que necesitamos es revelación de la palabra de Dios. Por supuesto necesitamos un conocimiento, eso nadie niega, pero necesitamos que esa palabra sea revelada. Porque si no hay revelación, no vamos a interpretar. Y si no hay revelación, vamos a juzgar y vamos a lastimar a otros. Vamos a ver aquí cómo fue que Pablo comenzó y desarrolló su ministerio. Gálatas 1, verso 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo aquí nos aclara así. Verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo en varios lugares hace mención a que Dios lo llamó y Dios lo reveló. Y ya que esto es un estudio bíblico, voy a hacer una pequeña acotación aquí en el verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Muchos aplican en lo natural esto. Y nosotros, los hijos de Dios, estamos pero totalmente de acuerdo con la vida y la preservación de la vida. Pero aquí Pablo no está haciendo referencia a su vida natural. Nos hace recordar la porción de Jeremías. En Jeremías también encontramos que Dios lo había elegido desde el vientre de la madre. En Jeremías no está hablando de Jeremías, como muchos creen, sino es una profecía acerca del Señor Jesucristo. Y ahora le vemos aquí al apóstol Pablo, apartado del vientre. ¿Cuál es el vientre de la madre de Pablo y de su mamá y de mi mamá? Estamos hablando de lo espiritual. Bueno, nuestra madre es la gracia de Dios. En ese vientre, cada uno nacemos en Cristo cuando lo recibimos y recibimos dones que se van a manifestar en nuestras vidas. A eso se refiere el apóstol Pablo. Me apartó desde el vientre. Dios tenía en su perfecto plan ya hecho en la eternidad que iba a haber un apóstol a la iglesia. Y ese privilegio fue para un hombre llamado Saulo. Dios sabía que iba a haber hermanas y hermanos de fe útiles en la obra. Estaba ahí en la nueva creación y usted y yo recibimos esa nueva creación y ya vino con ese llamamiento. A eso se refiere el apóstol Pablo. Es muy importante interpretar bien la palabra de Dios. Un día una hermana dibujó, dice, la nueva creación es como siluetas. A medida que vamos recibiendo al Señor, esa nueva creación entra en nosotros. Y esa nueva creación va a manifestar lo que dice Efesios. Fuimos preparados para buenas obras para que anduviésemos en ella. Eso ya vino de fábrica, podemos decir. Así fue con Pablo. Y así es con usted y conmigo también. Tenemos este privilegio. ¿Cuál es su parte y mi parte? Orar, rendir nuestra vida y que Dios manifieste qué fue lo que Él nos otorgó. Tal vez usted va a trabajar predicando la palabra a los niños, a los jóvenes, o tal vez usted va a ser un colaborador de un pastor,
Como yo siempre digo, no hay un cargo determinado para ser un vencedor, simplemente hay que ser fiel en el lugar que Dios nos puso. Tal vez usted va a ser un excelente portero o portera, una excelente hermana que prepara tal vez un refrigerio para los santos. Sea cual sea su lugar, rinda su vida y haga lo mejor, según siempre nuestra capacidad. Esa es la medida. Dios no nos va a pedir cosas extrañas, nos va a pedir según nuestra capacidad. ¿Qué quiero decir? No seamos mezquinos para Dios. Si usted tiene la posibilidad de predicar, prepare el mejor sermón. Tal vez donde usted congrega va uno o dos creyentes, no importa, son los hijos de Dios y se merecen lo mejor, según su capacidad. Tal vez usted atiende niños de la escuelita y tal vez no tiene los resultados que usted espera, enseñe lo mejor. Porque Dios ve nuestros corazones. Y eso es lo correcto, hacerlo mejor. Tal vez usted tiene que limpiar un lugar para que se reúnan los santos, lo mejor. Lo mejor. No importa si nadie nos agradece, nosotros lo hacemos para el Señor. Y así fue el apóstol Pablo. Él tiene ahora esta experiencia, predica por revelación y él es obrero porque Dios lo llamó. Pablo puede decir, como decimos mucho, soy enviado. Hay muchos que no pueden decir así. Hay muchos que dicen voy, pero no pueden decir soy enviado. Necesitamos ser enviados. Cuando Dios nos llama al ministerio, Dios nos prepara, nos capacita y nos da la fuerza y nos da la templanza. Recordamos en el Antiguo Testamento que el rey que entró disfrazado a la batalla, dice que un arquero tiró a la aventura una flecha y le pegó. Y le dijo al cochero, sácame de acá. Ese es un cuadro de cuando entramos a trabajar a la obra de Dios y nos fuimos llamados. No vamos a soportar. Pero si Dios nos llamó, Dios nos capacita, Dios nos prepara, Dios nos sostiene. No vaya a tener miedo. Tal vez nuestro cuerpo sufre los embates del enemigo. Justo hoy hablaba con un hermano, no conozco pastores u obreros que estén sanos 100%. No importa. Pero rendimos nuestra vida al Señor y Él nos da la templanza para poder seguir. Así fue el apóstol Pablo. Él recibió este llamamiento, evidenció. Voy a dar 4 porciones donde evidenció su conversión. Hechos capítulo 9, verso 20. Predicaba a Cristo. Versículo 22 del mismo capítulo, se esforzaba demostrando que Jesús era quien decía las Escrituras. Versículo 27 del capítulo 9, habló valerosamente. Y versículo 29, habló con denuedo. Esa palabra denuedo significa valor que viene de Dios. Denuedo. Ahora vamos a ver aquí un poquito más. Volvemos a nuestra porción de Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Vemos la comisión que recibe Ananías. Versículo 15. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él la mano dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas.
Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. En el capítulo 26 del libro de los Hechos y el verso 16, encontramos otro cuadro donde vemos con más detalle el llamamiento del apóstol Pablo. Y hay algo que ya he compartido en otras ocasiones y no me voy a cansar de repetir. En Hechos capítulo 26, aquí en el versículo 16 en adelante encontramos la verdadera comisión a la iglesia. Hay muchos hermanos enseñando que la verdadera comisión está en Mateo y dice ir y predicar el Evangelio. Está muy bien, hay que predicar el Evangelio, pero esa no es la verdadera comisión. Esa porción de Mateo está dirigida a Israel en el milenio. Eso va a ser Israel y va a ser algo espectacular. Gracias al Señor. Pero la comisión que recibió Pablo es la comisión a la iglesia. Encontramos aquí Hechos 26. Y vamos a leer. Versículo 15. Pablo está contando lo que ocurrió. Dice: yo entonces dije, ¿quién era el Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y note el verso 18 y resalta ese versículo. Esto es el propósito del Evangelio revelado al apóstol Pablo. Es el Evangelio de la iglesia. Es el Evangelio que usted y yo hemos recibido. Y esto es el efecto que produce una sana enseñanza. Verso 18. Para que abra sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Este es el Evangelio de la gracia. Es un Evangelio que abre nuestros ojos. Cuando empezamos a escuchar, a hacer la enseñanza, el Espíritu Santo nos empieza a mostrar nuestro privilegio, nuestro lugar, nuestra posición. Y muchas veces nos sorprendemos lo lejos que estamos de la verdad de Dios. La mente religiosa trabaja muchas veces con el afecto natural. Cuando la palabra de Dios es revelada, empezamos a ver como Dios ve. Eso es lo importante. Porque cuando llegamos al Evangelio vemos como estamos acostumbrados a lo natural. Pero la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos empiezan a abrir el entendimiento. Ahora ya no vemos como hombres y mujeres naturales, ahora vemos como ve nuestro Dios. Que hay atrás del mundo, que hay en la religión, que hay en el paganismo. Y nos empezamos a dar cuenta cuántas de esas cosas hay en nuestra vida. Y cuántas de esas cosas, tristemente, hay dentro de las congregaciones también. Cuando salió Israel de Egipto, por años Egipto no salió de su cabeza. Y así también pasa con nosotros. Llegamos al Evangelio, pero a veces pasan años y todavía lo que aprendimos en nuestra vieja vida está aquí. Todavía queremos seguir participando de las cosas del mundo, de las fiestas del mundo. Traemos esas fiestas a las iglesias. Y de hecho, la inmensa mayoría de las iglesias festeja fiestas paganas dentro de los templos. Y tal cosa es una verdadera vergüenza. Si la palabra de Dios es revelada, se van a abrir nuestros ojos. Cuando tenemos una buena visión, cuando tenemos luz, es muy difícil que nos caigamos en una trampa.
Pero cuando no vemos nada, entonces perdemos las cosas, perdemos la orientación, andamos tropezando. Pero gracias al Señor que el Evangelio de la gracia abre los ojos, nos abre los ojos. Ahora estamos viendo. Y cuando hablamos de ver como ve Dios, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Las tinieblas es el ambiente de Satanás. Cuando fue en el principio, dice Génesis capítulo 1, que la tierra estaba desordenada y vacía, y había tinieblas. Eso es el resultado del juicio que cayó, cuando cayó Satanás a la tierra. Uno de sus distintivos es las tinieblas. El distintivo de nuestro Dios es la luz. Y usted observe en la naturaleza, como vamos a ver si es que llegamos, nos enseña y nos muestra acerca de nuestro Dios. En el mundo que vivimos hay tinieblas, pero hay luz. Gracias a Dios que mayormente hay luz. Y si bien muchas veces vemos tinieblas, neblinas, todo eso son cuadros que nos hablan del accionar de Satanás sobre la humanidad. Ahora yo pregunto, ¿cuántas tinieblas hay aún en nuestra vida? ¿Cuánto espacio le hemos cedido nosotros a Satanás en nuestra vida? Cada uno podemos contestarle al Señor, por supuesto, no me lo va a decir a mí, tampoco quiero. Pero dice aquí que el Evangelio de la gracia dice que hace que nos convertamos de las tinieblas a la luz. Y la luz, una de sus definiciones es aquello que manifiesta todo. Y así es la palabra de Dios. Saca a luz, manifiesta lo que hay en nuestros corazones. Hay muchos pecados que están en mi conocimiento. Aún eso, la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo va a revelar y va a sacar. Ese es el efecto de la palabra viva de Dios. Así que, ¿cuál es nuestra parte? Aceptarlo. Y dice, y de la potestad de Satanás a Dios. Hay dos potestades en el universo. Ese es el gran conflicto de los siglos. Satanás, el rebelde, contra Dios. Por causa del pecado de la humanidad, se abraza a la rebelión satánica. Pero gracias al Señor que nosotros podemos rendir nuestra vida al Señor Jesucristo. Estamos bajo la potestad de Dios, libres. Así como en una ocasión el Señor Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada. Qué lindo si todos podemos decir así. Él no tiene nada. No tiene nada. Bueno, aquí vemos su llamado y vemos el propósito del Evangelio. Si realmente estamos escuchando una sana enseñanza, esto se va a dar en nuestras vidas. En mentira estamos escuchando la sana enseñanza y seguimos abrazados al paganismo, a la mentira. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos de Éfeso, desechando la mentira, las verdades. ¿Cuánta mentira encontramos por ahí? Ya muchas veces hice mención. Cuando se habla de que alguien murió, dice, fulano está en una estrella, dice. Una locura eso, totalmente antibíblico. Y eso se escucha en las iglesias. Bueno, tenemos que aprender a hablar verdad. Hablar verdad. Enseñar a nuestros hijos. La mayor riqueza que usted y yo le vamos a dejar a nuestros hijos es una fe genuina, una fe sana. Hay cosas que el dinero va a llegar un momento que no van a servir. Decía una hermana, cuando usted entra desnudo a un quirófano, ahí no hay billetera que lo ayude.
no hay chequera, no hay amistad. Pero si usted y yo tenemos una fe genuina, eso vale para siempre. Por eso es lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y si usted es obrera o obrero del Evangelio, déjele a los santos la mejor enseñanza. Prepárelos, adiéstrelos, para que ellos sepan cómo actuar ante la vida. Qué bueno si ese es nuestro privilegio. En Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Otra declaración del apóstol Pablo, versículo 24. Mire lo que Pablo llegó a declarar. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Esta es la actitud correcta de un siervo de Dios: enseñar la Escritura completa. En otra parte que vamos a considerar en el libro de los Hechos, Pablo dice: no he podido anunciar todo el consejo de Dios. La ignorancia de la Escritura da lugar a los abusos. Su parte y mi parte, si predicamos la palabra de Dios por la gracia de nuestro Dios, es explicar la verdad. Explicar la verdad. Sin ningún tipo de artilugio. Hablar la verdad. Enseñar la Escritura completa. Hay mucho que guarda alguna parte. No, todo hay que enseñarlo. Todo. Por supuesto necesitamos de la guía y el respaldo del Espíritu Santo, pero la palabra de Dios es para enseñar todo. Qué lindo tener hermanas y hermanos preparados, adiestrados, libres del engaño, de la mentira, del fanatismo. Qué gusto le debe dar al Señor seguramente, y a los que amamos al Señor también. Una congregación libre de contaminación. Qué triste se verá el Señor cuando se festejan fiestas paganas dentro de los templos. Muchos dirán: bueno, pero qué pagano, ¿sí? Cuando se festejan las fiestas del mundo dentro de las iglesias. A muchos les parecerá algo simple y sin sentido. Pero la santidad tiene que ver con apartarse de toda contaminación. Si usted quiere festejar algo, festeje a Cristo. Ahí no va a haber ningún tipo de problema. Festeje la resurrección de Cristo en cada culto, cada vez que se juntan. Por supuesto, en su casa usted puede festejar lo que quiere, está muy bien, pero no en la iglesia. En la iglesia, en el lugar de congregación, celebramos a Cristo. Celebramos a Cristo. Cuando se producen esas fiestas injustas, como yo le llamo, del Día del Niño, no la pasa bien. O cuando festejamos o festejan el Día del Padre, de la Madre, el que perdió su mamá o su papá no lo va a pasar bien. Pero si todos estamos de acuerdo y celebramos la resurrección de Cristo, les puedo asegurar que va a haber una fiesta permanente. Permanente. Para eso necesitamos una sana enseñanza. ¿Por qué muchas veces en las iglesias se agregan festejos o se agregan un montón de actividades? Bueno, porque no hay enseñanza. Entonces hay que rellenar de alguna forma, alguna actividad, alguna diversión. Pero cuando la palabra de Dios es revelada, no queremos perder más tiempo por otra cosa. Por eso la predicación de la palabra es lo más importante que podemos aprovechar. Porque cuando presentamos alabanza, las alabanzas son para el Señor. Las oraciones presentamos al Señor.
Pero la palabra de Dios va a fortalecer mi vida y tu vida. Por eso tenemos que prestar atención a su palabra. Y ahora le vemos a Pablo. Vemos aquí la evidencia. Volvemos a nuestra porción ya para ir finalizando y encontramos cómo Ananías le ministró y vemos la evidencia. Hay 5 referencias que hablan acerca de su conversión. Bueno, como dije, capítulo 26, verso 19, él declara que no fue desobediente a la visión. Dios por su gracia nos da visión celestial, pero ¿cuál es su actitud o mi actitud? Siempre hacemos mención, los creyentes de Filipo, los filipenses, los creyentes de Tesalónica, los creyentes de Éfeso, de Galacia y de Corintio y otros tantos, escucharon un solo predicador, al apóstol Pablo, pero no todos tuvieron la misma actitud. No todos tuvieron la misma actitud de obediencia. La palabra obediencia significa aceptar, ejecutar la voluntad de otro. La palabra de Dios en varios lugares nos llama a la obediencia. Por ejemplo, obedecer a Dios, dice. Quiere decir, dejo mi idea, mi voluntad y hago la idea y la voluntad de Dios. Luego encontramos otros pasajes. Hijos, obedeced a vuestros padres. A la mujer le dice obedeced a vuestros esposos. A los santos nos dice obedeced a vuestros pastores. Bueno, todo eso habla de madurez. Bueno, ¿qué encontramos aquí? Pablo no fue desobediente, él aceptó. Otra porción, capítulo 9, versos 5 y 6, él pregunta qué hacer. Él pregunta qué hacer, versículos 5 y 6 del capítulo 9. Versículo 11, él oró. En el verso 17, algo llaman hermano Saulo. Hermano Saulo. Y en el verso 18 vemos que él fue bautizado. Segunda de Corintios, capítulo 5. Y el verso 16. Segunda de Corintios 5, verso 16, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así enseñó el apóstol Pablo. Él fue un claro ejemplo de esta porción. Un religioso fanático ahora está dispuesto a dar su vida por el Evangelio. Él, leímos aquí, se bautizó. Para cualquiera de nosotros recibir a Cristo y bautizarnos públicamente hace público nuestra declaración, muerto y resucitado. Pero ¿qué representa además para un judío religioso? ¿O qué representó para cada uno de nosotros religiosos en el pasado? Representó morir a Moisés y resucitar en Cristo. ¡Qué hermoso! Si usted y yo, si usted ha pasado esa experiencia de la religión por obras, salvación por obras, el día que nos bautizamos, manifestamos públicamente mi fe en la resurrección de Cristo. Ahí abajo quedó un religioso ignorante y perdido, y comenzó una nueva vida basada en la palabra de Dios y en fe en la obra del Señor Jesucristo. Hasta
aquí nomás vamos a ver, la hora se nos fue. Que Dios lo bendiga ricamente. Si tiene alguna duda, no dude en hacernos llegar su pregunta. Si tiene algún tipo de necesidad, haga presente por medio del Facebook, vamos a estar orando a su favor. Con toda confianza en estos tiempos finales, tiempos difíciles, pero confiamos en la grandeza y en la soberanía de nuestro Dios y con la ayuda de nuestro Dios el día domingo, hora 10 de Argentina, vamos a estar comunicados nuevamente por este medio. Que el Señor les bendiga y les acompañe y será hasta la próxima.